Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado 11. Vamos a estar hablando de una nueva temática, ya terminando con el tema de los conflictos internacionales y la geopolítica, que es la geografía, pero nos centraremos específicamente en la geografía física. Empezamos abordando la geografía humana, la geopolítica y los conflictos internacionales a la luz de ese análisis geopolítico, y ahora vamos a entender un poco más la geografía física, lo que son los elementos naturales de la superficie de la Tierra y las características específicas de esos elementos naturales. Entonces, vamos a hablar desde la geografía física de esos aspectos fundamentales que repercuten obviamente en el estudio del planeta. Entonces, la geografía física tenemos que diferenciarla de la humana. Mientras que la humana se encarga de las interrelaciones que tiene el ser humano con el espacio geográfico, la física solo se centra en el estudio de los elementos naturales del planeta, explorando las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. Entonces, atmósfera, la capa gaseosa de la Tierra; la hidrosfera, la capa líquida de la Tierra; la litosfera, la capa sólida o rocosa de la Tierra; y la biosfera, el elemento que compone la vida en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las interrelaciones de el planeta con esos elementos? Se encarga de comprender los procesos que dan forma a nuestro planeta, como la formación de montañas, orografía, la dinámica de los océanos, oceanografía, y la distribución de la vegetación y la evolución del clima, climatología y biogeografía. Entonces, tenemos la climatología y la meteorología. Explora las características climáticas del planeta, los patrones meteorológicos y sus variaciones, incluyendo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la precipitación; la geomorfología, que estudia la formación, evolución y distribución de las formas de relieve terrestre, incluyendo montañas, valles, llanuras y costas; la hidrografía, que se enfoca en el estudio de las aguas superficiales como ríos, lagos, océanos y glaciares, incluyendo sus características dinámicas y procesos; y la biogeografía, que analiza la distribución de la vida, considerando la influencia de factores como el clima, la temperatura, entre otras, y los elementos de flora y fauna que se distribuyen en el planeta. Entonces, vamos a hablar de las ramas de la geografía física a nivel disciplinario. Entonces, obviamente abarca un amplio espectro, no solo estas, pero para mí estas son las principales: climatología, estudio del clima y sus variaciones; geomorfología, las formas del relieve terrestre; y la hidrología, formas de agua en la tierra, incluyendo ciclo del agua, propiedades hídricas y distribución e interacción con el medio ambiente. Para mí estas son las fundamentales de analizar a nivel de lo que es geografía física. ¿Cuál es la importancia de la geografía física en relación al estudio del planeta? Pues tenemos elementos como la planificación urbana, la gestión de recursos, la prevención de desastres, la conservación ambiental, entre otros. Entonces, empecemos por la planificación urbana. Nos dice que la geografía física ayuda a comprender el terreno, el clima y los riesgos naturales, lo que permite una mejor planificación del desarrollo urbano y la protección de las comunidades. Así, entender dinámicas como por qué no se deben construir en zonas de ladera o de montaña o de falda de montaña nos permitiría entender que esas zonas son propensas a derrumbes o deslizamientos, y que posiblemente, si llegamos a construir en esas zonas, pueda ocurrir un desastre natural. Gestión de recursos. Proporciona información sobre la distribución y disponibilidad de recursos naturales como el agua, los minerales y la energía, facilitando su gestión y uso sostenible. Entonces, por un lado, tenemos dinámicas como la geografía urbana, apoyadas desde lo que es la geografía humana, ¿no? En relación al urbanismo y planificación urbana desde la geografía física, entender la geomorfología del territorio; gestión de recursos, geografía económica, desde lo que es directamente la biogeografía y distribución de recursos naturales desde lo físico. Entonces, sí hay una interacción de geografía humana y física en todo momento. Física para el entendimiento de los elementos y distribución de elementos y características de la Tierra; y la humana como la interrelación del ser humano en esos aspectos físicos. Prevención de desastres, pues, desde lo que es climatología, meteorología, el estudio de la atmósfera, podemos entender diferentes fenómenos naturales y prevenir desastres naturales. Entonces, el conocimiento de la geografía física permite identificar zonas de riesgo de eventos naturales, como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, generando un proceso de preparación y mitigación de desastres naturales. Y la conservación ambiental, que la geografía física proporciona las bases para la comprensión de los ecosistemas, la biodiversidad y la dinámica de los elementos naturales de la Tierra, lo que contribuye a la protección del medio ambiente. Comprender para qué sirven, entender cómo se generan, por ejemplo, recursos naturales, nos permite también decir, hey, debemos cuidarlos porque puede que se acaben. Entonces, es un elemento fundamental e importante de la geografía física.
Ahora bien, la geomorfología, entrémonos un poco más en el estudio y la evolución del relieve terrestre, que es una de las ciencias más hermosas de la geografía física, una de las disciplinas más hermosas, porque nos ayuda a entender la cronología de nuestro planeta. Entonces, la geomorfología, recuerden que es la rama de la geografía física que se centra en el estudio de las formas de relieve terrestre, sus procesos de formación y evolución. Analiza cómo los agentes geológicos, la erosión, los sedimentos y los movimientos tectónicos modelan la superficie del planeta. Entonces tenemos varios elementos: procesos exógenos, endógenos, erosión y sedimentación y geología estructural. Cuatro elementos para entender la geomorfología. Empecemos por los procesos exógenos. Estudian la influencia de los agentes externos, como el agua, el viento y el hielo, en la formación y transformación del relieve. Los procesos endógenos analizan la influencia de los movimientos tectónicos, el vulcanismo y otros procesos internos de la Tierra en la configuración del relieve. La erosión y la sedimentación. Investigar la dinámica de la erosión y la sedimentación, incluyendo la acción del agua, el viento y el hielo en la remoción y el depósito de materiales. Y por último, estudia la estructura interna de la Tierra y su influencia en la formación del relieve, incluyendo pliegues, fallas y otras estructuras geológicas por medio del entendimiento de la tectónica de placas y los movimientos de convección de la Tierra, que son los movimientos que vienen del núcleo de la Tierra hasta la corteza y generan esos movimientos de convección que generan el movimiento de de las placas tectónicas. Entonces, recuerden que el sistema terrestre es un sistema que tiene una sinergia perfecta. Entonces, desde ese punto, todos estos elementos son relacionados con la geomorfología y la modificación del relieve terrestre. Obviamente, entender cómo se crearon las cordilleras, las montañas, los ríos, los valles, las mesetas, los altiplanos, entre otros. Continuemos. ¿Qué estudia la geomorfología? Y buscar cómo la geomorfología nos ayuda a entender el paisaje. Entonces tenemos la formación del relieve. Examina los procesos que originan las diferentes formas de relieve, incluyendo la acción tectónica, el volcanismo, la erosión y la sedimentación. La evolución del relieve. Investiga la transformación del relieve a lo largo del tiempo, considerando los cambios climáticos, los movimientos tectónicos y la acción de los agentes erosivos. La penúltima, la dinámica del relieve, analiza los procesos que dan forma al relieve actual, incluyendo la erosión, la sedimentación, los movimientos de masa y la acción antrópica. Y por último, la geomorfología aplicada, que aplica los conocimientos geomorfológicos a la planificación del territorio, la gestión de los recursos naturales y la mitigación de riesgos naturales. Esos son los elementos que la geomorfología estudia y nos ayudan a entender el paisaje y la interacción del ser humano con ese relieve o ese sistema ambiental que nos rodea. ¿Cuáles disciplinas de la geomorfología eh, apoyan como tal el estudio de esa área? Tenemos la edafología, la geología, la climatología, la cartografía, la hidrología y, entre otras, podríamos entender que estas disciplinas que apoyan a la geomorfología también nos ayudan a entender un poco más la complejidad del relieve terrestre, que obviamente estas diferentes disciplinas aportan elementos importantes y herramientas para la investigación geomorfológica. Por ejemplo, la geofología, el entendimiento de los procesos del suelo, la cartografía, la distribución de los mapas, la hidrología, la climatología, todas ellas aportan elementos fundamentales para entender la geomorfología y la formación del relieve terrestre. Ahora bien, el relieve terrestre. Pues vamos a hablar de las diferentes formas, algunas no, porque hay muchísimas, hay cientos de ellas, y todas ellas tienen obviamente ciencias que estudian específicamente esos componentes, pero nos vamos a centrar en las principales o las formas de relieve terrestre más comunes que hay en la superficie de la Tierra. Las montañas, que son formaciones geológicas elevadas, caracterizadas por pendientes abruptas y elevaciones significativas que se originan principalmente por procesos tectónicos. Las llanuras, extensiones de terreno plano o con ligeras ondulaciones que se forman por la acumulación de sedimentos o la erosión de las montañas. Los valles, depresiones del terreno generalmente alargadas y con pendientes que se forman por la acción erosiva de ríos glaciares o el viento. Las costas, zonas de transición entre el continente y el océano, caracterizadas por una variedad de formas, como algunas se llaman geoformas costeras, como las playas, los deltas y los estuarios, entre otras. O la mayoría de geoformas que tienen erosión marina, tanto por la sal, el agua y el impacto de las olas contra esa superficie. Entonces tenemos diferentes formas, las pueden identificar: las montañas, cordilleras, llanuras y mesetas, valles, ríos, costas y geoformas costeras, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar de la formación del relieve terrestre. Tenemos diferentes elementos que la forman, ya los habíamos mencionado, pero no los habíamos explicado.
La tectónica de placas o el movimiento de placas tectónicas que conforman la corteza terrestre, recuerden, estas placas se mueven o están en constante movimiento, lo que genera obviamente que eh, tres movimientos fundamentales generen este tipo de modificación en el relieve. Están las placas tectónicas convergentes, divergentes y transformantes. Los convergentes, como su nombre lo indica, convergen, ¿vale? Chocan y se genera un movimiento de subducción. Transformantes se deslizan y divergentes se separan. Entonces, todos estos movimientos, o estos tres movimientos, generan diferentes formas del relieve. Da igual el fallamiento tectónico, todo eso tiene que ver específicamente con lo que son las placas tectónicas. Y como nos dice ahí, generan formaciones como montañas, volcanes, fallas geológicas y otros accidentes geográficos, como los pliegues, entre otros. El vulcanismo, las erupciones volcánicas que expulsan magma y gases desde el interior de la Tierra dan lugar a la formación de volcanes, conos volcánicos, coladas de lava y otros accidentes geomorfológicos, como también el volcanismo genera rocas magmáticas, ¿no? Para el proceso de transformación como tal de las piedras y todo este ciclo a nivel de lo que es la transformación de las piedras y los minerales que tienen las piedras. La erosión, los agentes erosivos como el agua, el viento y el hielo, desgastan y transportan materiales del relieve, dando lugar a la formación de cañones, valles, llanuras y otras formas geomorfológicas. La erosión es el proceso por el cual se desgasta una geoforma y se va transformando. Entonces, muchas de las montañas o grandes cordilleras, por la acción de los ríos, se van desgastando y generan valles, ¿vale? La sedimentación también es otro elemento importante. Los materiales erosionados se depositan en otros lugares formando llanuras, deltas, playas y otras geoformas que obviamente generan un proceso de formación del relieve diferente, como las dunas. Y ya teniendo en cuenta la última diapositiva, vamos a ver las aplicaciones de la geografía física en relación a lo que es la aplicación de la geografía física para el entendimiento como tal de las relaciones del ser humano. Ya habíamos hablado de una muy importante, la planificación del territorio y la gestión de recursos naturales, la segunda. Pero no habíamos hablado de elementos como la conservación ambiental y la prevención y mitigación de riesgos de manera congruente. Entonces, conservación ambiental, tenemos que entender que el sistema mundo, lo que es el planeta Tierra y la superficie terrestre, dispone de una cantidad impresionante de recursos naturales, pero que a través del entendimiento de la interacción del ser humano con ese medio ambiente y el conocimiento que tenga de ese medio ambiente, puede conservarlo. Pues, entre mayor entendimiento tengamos de la superficie de la Tierra, de la atmósfera, de la biogeografía, de la climatología, de la meteorología, mayor atención podemos prestarle a la disposición de esos elementos que nos brinda la Tierra para el aprovechamiento de esos recursos. Y la prevención y mitigación de riesgos va muy relacionada a lo que es la disposición de fenómenos naturales que se presentan con normalidad, como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, entre otros, y que el ser humano puede, a través del entendimiento de cómo se originan o cómo se producen estos fenómenos naturales, evitar que se conviertan en desastres naturales. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias por la atención, espero les haya gustado, la geografía física es algo maravilloso. Más adelante en las tutorías estaré explicándoles un poco más esa dinámica y espero pues les haya gustado. Recuerden dirigirse a material de apoyo y al apartado de tareas para continuar con actividades y espero estén muy bien. Muchísimas gracias.